Buenas tardes, mis queridos alumnos. Espero todos se encuentren bien. Quiero señalarles que debido a toda esta situación que nos envuelve a todos, es la primera vez que me tengo que dirigir a ustedes a través de esta videoconferencia. En la última reunión que tuvimos, en donde comenzamos ya a tratar el tema de la competencia, quedó pendiente el análisis ya de la competencia por razón de la materia de grado y la territorial, teniendo en cuenta ya las disposiciones del código. Por ende, para que nosotros podamos entender claramente las disposiciones establecidas del código, vamos a trabajar todos y cada uno con los respectivos códigos en la mano, así analizamos los distintos artículos. También es muy importante tener presente el mapa de las circunscripciones judiciales que supo enviarle una de mis adscriptas. No sé si ustedes lo pueden apreciar allí. Si les ha llegado, también ténganlo en la mano para que nosotros podamos ver y entender todas las disposiciones contenidas en el artículo sexto. Cuando hicimos referencia a la competencia por razón de la materia, grado y territorio, nos ha quedado muy en claro que la competencia por razón de la materia, la que alude al interés nuestro, es la competencia civil y comercial. Es decir, que nosotros nos vamos a referir a la competencia que tiene el juez civil y comercial. Y también, cuando hablamos de la competencia por razón de grado, tenemos que marcar claramente la diferencia que existe entre la competencia del juez de primera instancia, la competencia de la Cámara y la competencia del Tribunal Superior de Justicia. Muy bien, la competencia por razón de la materia, cuando va desde la demanda, toda la actividad procesal que va desde la demanda hasta el dictado de la sentencia, incluida, es competencia del juez de primera instancia en lo civil y comercial. Cuando esas resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia son apelables por la vía del recurso de apelación, comienza a partir de allí a surtir la competencia de las cámaras civiles y comerciales. Es decir, entonces, que las cámaras civiles y comerciales tienen competencia para los recursos. Posteriormente a ello, interviene el Tribunal Superior en los recursos extraordinarios de casación e inconstitucionalidad. De esta forma, tenemos claramente establecida cómo es la competencia por razón del grado, por razón de la materia civil y comercial. Y por razón de territorio, la provincia de Córdoba, como ustedes pueden apreciar en el mapa, se ha dividido en circunscripciones judiciales, teniendo sus sedes en distintas e importantes ciudades del interior. Así encontramos la circunscripción de Capital, Córdoba, la circunscripción de Leonfune, la circunscripción de Cruz del Eje, la circunscripción de Villa Dolores, Río Cuarto, San Francisco, Belleville, Villa María, etc. Señalo esto porque es importante establecer claramente cómo funcionan estas circunscripciones judiciales para que lo entendamos con absoluta claridad. Siempre que hablemos de la competencia por razón de territorio, el mapa que se les ha enviado es muy importante para entender claramente cómo rige la competencia por razón del territorio. Bueno, otro aspecto importante que tenemos que tener presente cuando hablamos de la competencia es lo que se denomina la prórroga de la incompetencia o la improrrogabilidad de la competencia. Cuando hablamos de la prórroga de la competencia, estamos haciendo
un análisis de qué es lo que sucede cuando se interpone ante un juez un asunto que no es de su competencia. Es decir, que las partes deciden prorrogar la competencia hacia otro juez, que originariamente no es competente. Bueno, por ello tenemos que marcar la diferencia entre improrrogabilidad de la competencia y la prorrogabilidad de la competencia. La competencia por razón de grado y materia es improrrogable. Esto quiere decir que el juez, si no es competente en esas dos cuestiones, debe absolutamente apartarse. Es decir, que no se puede interponer una demanda ante una Cámara o ante el Tribunal Superior de Justicia. La demanda debe interponerse ante el juez de primera instancia. Esto en cuanto al grado. En cuanto a la materia, la competencia del juez civil y comercial es pura y exclusivamente para las cuestiones civiles y comerciales. ¿De dónde surge esto? Va a surgir de la interposición de la demanda. Cuando del contenido de los hechos desarrollados se advierte que es competencia del juez de primera instancia y el contenido de la cuestión es civil y comercial, el juez se va a declarar absolutamente competente. Ahora bien, ¿en qué casos entonces se da lo de la prórroga de la competencia? La prórroga de la competencia se da en los casos de la competencia territorial. En definitiva, la competencia por razón del grado y por razón de la materia es improrrogable, y si se interpone una demanda cuestionando o en su caso implicando a un juez que no es competente, el juez se debe apartar de la cuestión. Si se interpone una demanda ante un juez que por razón del territorio no es competente, como ese tipo de competencia es prorrogable, el juez no se puede o no se debe apartar. ¿Por qué? Porque debe esperar la decisión de lo que suceda en el proceso conforme vamos a analizar después los artículos. En conclusión, vuelvo a reiterar para que quede bien en claro, la competencia por razón de grado y materia es improrrogable. La competencia por razón de territorio es prorrogable. En función de ello, si ustedes tienen ya en sus manos el código, vamos a analizar los distintos artículos para poder entender con mucha claridad de lo que estamos exponiendo. Fíjense, observen el artículo primero. Dice, toda gestión judicial debe hacerse ante tribunal competente. Está claro. Por razón de juez de primera instancia, si es de grado civil y comercial, si es por la materia, y obviamente de acuerdo al territorio, ante el juez de cualquiera de las distintas circunscripciones que aparecen en el mapa. Luego nos dice, la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, con excepción de la territorial. Ahí está claro. Es improrrogable con excepción de la territorial, con lo cual está diciendo, la competencia por razón de grado y materia es improrrogable, pero la territorial es prorrogable. Esta última podrá ser prorrogada por las partes y la incompetencia del tribunal no puede ser declarada de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se trata de una incompetencia por razón de grado o razón de la materia, el juez se tiene que apartar de oficio. Es decir, ante un juez civil y comercial no se puede introducir una demanda laboral
o una demanda del fuero de familia o una demanda penal. En ese caso, del contenido, el juez se tiene que apartar. Si no es civil y comercial, se tiene que apartar. Tampoco se puede interponer una demanda ante una Cámara. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Cámara en ese caso? Declararse incompetente de oficio. Pero, aquí viene el tema interesante. Si el competente de esa cuestión es un juez de Río Cuarto, perteneciente a los tribunales de Río Cuarto, a la jurisdicción de la circunscripción de Río Cuarto, y las partes o el actor interpone la demanda ante los tribunales de Córdoba, el juez de Córdoba, que es competente por razón de la materia y es juez de primera instancia, entonces la demanda está bien introducida, no puede apartarse de oficio en este tipo de cuestiones territoriales. ¿Por qué? Porque la competencia es prorrogable. Seguimos. Si la gestión no fuera de competencia prorrogable y de exposición de los hechos resultara evidente no ser de competencia del tribunal ante quien se dedujera, éste deberá inhibirse de oficio sin más trámite. A pedido de parte, remitirá la causa al tribunal tenido por competente si pertenece a la provincia. En caso contrario, ordenará su archivo. Una vez que se hubiera dado trámite a una demanda o petición, el tribunal no podrá declarar su incompetencia de oficio. Bueno, esto hace referencia a la competencia por razón de la materia. Obviamente que una demanda ante una Cámara, ninguna Cámara le va a dar trámite, porque la Cámara no tiene competencia. Pero en el juzgado de primera instancia civil y comercial suele ocurrir que se interponga una demanda ante el juez de primera instancia sobre una cuestión dudosa si es competencia de familia o si es competencia civil o si es, por ejemplo, competencia laboral. Esto ocurre muchas veces porque hay cuestiones civiles que la parte entiende que es competente el juez de primera instancia y a lo mejor es competente el juez de primera instancia de familia o es el juez laboral. Cuando hay una cuestión de locación de servicios, entonces se puede plantear o interpretar de que esa locación de servicio civil y no pertenece al fuero laboral, es decir, cuando hay cuestiones grises. En ese caso, si el juez civil y comercial duda, acepta la competencia, va a tener que esperar que la contraria plantee la excepción de incompetencia, que ya la vamos a analizar más adelante. Bueno, este es el entendimiento que tenemos que tener del artículo primero del Código de Procedimiento Civil y Comercial. El artículo segundo hace referencia a lo que es la prórroga. Y ahí nos dice, la competencia territorial es prorrogable por sumisión de las partes al tribunal que, por razón de la materia, de la cuantía del derecho litigioso y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se prorroga. Es decir, está diciendo claramente que la prórroga de la competencia solo se da en la cuestión de la competencia territorial, no así de la competencia por razón del grado, ni tampoco por razón de la materia. ¿Cómo puede ser la prórroga de la competencia? Bien, la prórroga de la competencia puede ser de dos maneras, expresa o tácita. Es expresa cuando las partes de común acuerdo se someten a la jurisdicción de tal y determinado tribunal. Ustedes han visto muchas veces en los contratos de alquiler, en los contratos o en los boletos de compraventa, etcétera, etcétera, en donde en la última cláusula siempre las partes estipulan que van a someterse a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba o la ciudad de Río Cuarto o de la ciudad de Cruz del Eje. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes de manera expresa han
sometido la cuestión a un determinado tribunal, que es el que va a tener que entender de la cuestión. Es decir, que de manera expresa han prorrogado la competencia. Normalmente, las partes someten voluntariamente la jurisdicción del juez al tribunal que se estima competente. Bueno, en ese caso no ha habido prórroga, sino que las partes de común acuerdo han decidido que el tribunal de la jurisdicción a donde pertenecen ambos va a entender. Y luego tenemos lo que se llama la prórroga de la competencia de manera tácita. La prórroga de la competencia de manera tácita se da cuando el actor interpone la demanda ante un juez que en principio es incompetente por razón del territorio, pero competente por razón de grado y materia, y cuando se corre traslado de la demanda al demandado, el demandado no plantea una excepción de incompetencia. Es decir, que ha declinado la competencia ante ese juez que en principio era incompetente. Fíjense lo que nos dice el artículo 3. La prórroga puede ser expresa o tácita. Será expresa cuando los interesados manifiesten explícitamente y por escrito su decisión de someterse a la competencia del tribunal a quien acuden. Será tácita cuando el actor inicie la demanda ante un tribunal distinto al que corresponde en razón de la competencia territorial y el demandado la conteste, deje de hacerlo o oponga excepciones previas sin declinar la competencia. Está claro en el artículo. En todos los casos, la prórroga se operará sin necesidad de consentimiento del tribunal. Claro, porque el tribunal, al prorrogarse la competencia territorial ante él, no puede efectuar ningún planteo, no puede objetarla, porque precisamente está prevista en la norma la prórroga de la competencia territorial. Bueno, también es importante destacar que cuando se da una prórroga de la competencia ante otro tribunal, al aceptarse esa competencia automáticamente se eleva también hacia la competencia de la Cámara. Vamos a poner un ejemplo. Si las partes han prorrogado la competencia hacia el juez de Río Cuarto, una vez que se aceptó la competencia del juez de Río Cuarto, automáticamente se extiende hacia las cámaras de la circunscripción correspondiente a Río Cuarto. Eso está claramente establecido en el artículo 4. Bueno, ¿cómo se determina la competencia? La competencia se determina por la naturaleza del contenido de la pretensión. Es decir, acá estamos haciendo referencia a que del contenido de la demanda va a surgir con claridad que es, en primer lugar, una cuestión civil y comercial. En segundo lugar, como se trata de una demanda, obviamente que debe ser introducida ante el juez de primera instancia. Y por último, del contenido de la demanda va a surgir también, de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, que luego la vamos a analizar cuando analicemos determinadamente el artículo 6 y todos sus incisos, allí va a verificarse quién es el juez competente por razón del territorio. Pero como hay una prórroga de la competencia, el juez en principio no puede apartarse. Bien, ahora vamos a analizar
todas las distintas cuestiones que pueden plantearse con relación a la competencia por razón del territorio. Aquí tengo que formular algunas explicaciones al respecto para que usted pueda entenderlo con la mayor claridad posible, dentro de mis posibilidades. El Código Civil, cuando hacemos referencia a las distintas cuestiones, establece cuáles son las distintas acciones. Así encontramos cuestiones de naturaleza real, cuestiones de naturaleza personal, y dentro de las personales podemos encontrar cuestiones relativas a los contratos o también cuestiones relativas a los cuasicontratos, o a las cuestiones que son personales pero no contractuales, que pueden generar una obligación, ¿no es cierto? Y que son aquellas cuestiones que son de responsabilidad extracontractual, como son, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Es decir, que cuando analicemos las distintas disposiciones contenidas en el artículo 6, vamos a encontrar que entre el inciso 1, el inciso 2 y el inciso 3, lo que se denominan las acciones reales. Las acciones reales son aquellas que están comprendidas como centro de la cuestión un bien mueble, un bien inmueble o un bien inmueble registrable. Las acciones reales, en definitiva, tienen su origen o la discusión o el debate de la cuestión gira en torno a un bien. Bien mueble, bien inmueble registrable. Entonces, podemos preguntarlo, ¿y cuáles son estas acciones reales? Las acciones reales son aquellas que, teniendo como centro de la cuestión litigiosa un bien inmueble, están claramente identificadas en las normas. Allí encontramos la acción de reivindicación, que es una acción que nace de la titularidad del bien, cuando se discute la titularidad de bien. Y también vamos a encontrar lo que se llaman las acciones posesorias, que es cuando se hace valer un derecho sobre la posesión de un bien inmueble, o de un bien mueble, o de un bien mueble registrable. Bueno, luego vienen, como les decía yo, las acciones personales derivadas de los contratos, luego las acciones que surgen por responsabilidad extracontractual, y luego encontramos un montón de acciones, alimentos, litigio, pensé que ya las vamos a ir leyendo para ir interpretando. Bueno, ¿cómo se entiende la competencia territorial de todas estas acciones? Veamos, comencemos por analizar el inciso primero del artículo 6. Nos dice así: con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita y de las reglas especiales contenidas en este código u otras leyes, será tribunal competente en razón del territorio. Primero, cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en que está situado el bien litigioso. Si la acción se refiere a varios inmuebles de diversa ubicación o a uno solo pero situado en más de una circunscripción o competencia territorial, el del lugar en que se halle cualquiera de ellos o alguna de sus partes que coincida con el domicilio del demandado o de uno de los demandados si fueren varios.
no concurriendo tales circunstancias, será el del lugar en que esté situado cualquiera de los bienes a elección del demandante. Quedan incluidas en esta regla las acciones de división de condominio, mensura y deslinde, desalojo, posesorias, la de restricción y límite de dominio, medianería, prescripción, adquisición y las derivadas de la ley de expropiación. Bueno, a ver si nos podemos entender este inciso. En primer lugar, estamos hablando de acciones en donde la cuestión gira en torno a un bien inmueble, una casa, un campo. Bueno, en primer lugar, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el campo en cuestión está situado en la circunscripción judicial de San Francisco. La regla establece que en ese caso el juez competente es el de los tribunales de San Francisco, el juez de primera instancia en lo civil y comercial de San Francisco. ¿Por qué? Porque allí está radicado el inmueble. Así nos dice claramente la norma. Si, siguiendo el mapa y analizándolo, vamos a suponer que el bien inmueble se encuentra, tratándose de un campo, por ejemplo. Si el bien inmueble se encuentra en la circunscripción que comprende a parte de Anfunes y a parte de San Francisco, ¿quién es el juez competente? En donde se encuentre el demandado, el domicilio del demandado. Dice, si la acción se refiere a varios inmuebles de diversa ubicación o a uno solo, pero situado en más de una circunscripción o competencia territorial, el del lugar en que se halle cualquiera de ellos o alguna de sus partes que coincida con el domicilio del demandado. ¿Está claro? O de uno de los demandados si fueran varios. No concurriendo tales circunstancias, será el del lugar en que esté situado cualquiera de los bienes a elección del demandante. Bueno. Este análisis del inciso primero vale, fíjense, léanlo, y van a encontrar que vale también para el inciso segundo y para el inciso tercero. Pero hay algo que tengo que señalarles. Y tenemos que ir en este caso a la última parte, o digamos el segundo párrafo del inciso 15. Este inciso nos dice, en los casos del inciso 1, el que hemos analizado, 2, 3, digamos los 3 que hacen referencia a las acciones reales, dice, habiendo un solo demandado, el actor puede optar por el del lugar del domicilio de aquel. Si los demandados fueren varios, tiene igual opción si todos ellos tienen el domicilio en el mismo lugar, incluso en los casos del inciso 7, dice más adelante. En todos los casos en que se... Bueno, volvamos. Quiere decir que el actor tiene dos opciones. O lo inicia en el domicilio del inmueble, ante el juez del domicilio del inmueble, o elige el domicilio del demandado. Es decir que el inciso primero, segundo y tercero nos da la opción del domicilio del demandado. Ha quedado claro, espero, porque en las cuestiones de inmuebles, bienes muebles registrables o que comprenda los tres, el del lugar donde se encuentra. Si son dos circunscripciones las que están en puja,
a donde se encuentre cualquiera de ellos el domicilio del demandado. Si no está el del domicilio del demandado en ninguno de los dos, a opción del actor en una u otra circunscripción. Y por último, siempre el actor tiene la opción del domicilio del demandado para interponer la demanda. Vamos ahora al inciso cuarto. Cuando se ejerciten acciones personales derivadas de los contratos, el del lugar convenido expresa o tácitamente para el cumplimiento de la obligación. A falta de este, el del lugar de la celebración. Siempre, como yo les decía, las partes en los contratos establecen a qué tribunal se van a someter en caso de algún debate jurídico que pudiera suscitarse con motivo de ese contrato. Pero si no está establecido absolutamente nada, el del lugar donde se celebró el contrato no ofrece muchas dificultades. Pero también en este inciso surte también la competencia del domicilio del demandado en función de lo que analizamos en el segundo párrafo del artículo 15. Fíjense que figura el inciso cuarto. Habiendo un solo demandado, el actor podrá optar por el del lugar del domicilio de aquel. Seguimos. Cuando se ejerciten acciones personales por responsabilidad extracontractual, el del lugar del hecho. Es decir, vamos a suponer un accidente de automóvil, en donde aquí sí hablamos de responsabilidad extracontractual. ¿Qué ha ocurrido en Río Cuarto? El competente de los tribunales de Río Cuarto. Pero aquí también surte, si nosotros vemos el inciso quinto, segundo párrafo, también la competencia del domicilio del demandado. En definitiva, cuando se ejerciten acciones personales de responsabilidad extracontractual, ejemplo, accidente de tránsito, en primer lugar, el lugar del hecho. Y en segundo lugar, puede optar el actor por el domicilio del demandado, que puede o no coincidir con el lugar del hecho. Pero si el demandado de Córdoba y el accidente ocurrió en Río Cuarto, el actor puede optar por demandarlo en Córdoba porque es el domicilio del demandado. Bien, luego encontramos cuando se reclaman alimentos o litis expensas el del domicilio del beneficiario. También surte acá el domicilio del demandado conforme al segundo párrafo del 15. Cuando se ejerciten acciones personales y sean varios los demandados, y se trate de obligaciones solidarias, indivisibles o mancomunadas, y no estuviere convenido el lugar de cumplimiento de la obligación, el del domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. No ofrece ninguna dificultad para entenderlo. Cuando el inciso octavo nos dice, cuando se ejerciten acciones cartulares, el del lugar en que la obligación debe ser cumplida. Las acciones cartulares son aquellas acciones que derivan de un pagaré, un cheque, una letra de cambio, todas aquellas obligaciones que normalmente se inician a través de un juicio ejecutivo cuya base está en el título. El sustento de la demanda está en el título de la acción. Esto es lo que se llaman las acciones cartulares. En ese lugar, en ese caso, en el lugar de la obligación que debe ser cumplida. Normalmente los pagarés o los cheques se establece en dónde debe ser cumplida la obligación. Entonces, esa es lo que determina la competencia territorial del juez de primera instancia. Bueno, cuando se ejerciten acciones sobre rendición o aprobación de cuenta, el del lugar donde éstas deben presentarse.
Siempre, tanto en el octavo como en el noveno, surte el domicilio del demandado. No solamente puede optar por el domicilio establecido en el inciso 8 y 9, sino que surte también que puede optar en el domicilio del demandado. El décimo nos dice, cuando se ejerciten acciones fiscales por cobro de tributos o multas, el del lugar del bien o actividad gravado o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización. Bueno, son las famosas acciones por cobro de impuestos, tasas o servicios, ¿no es cierto? El del lugar, en primer lugar, donde se encuentra el inmueble. Pero puede tratarse de gravar una actividad, ¿no es cierto? Normalmente, en esos casos, las partes fijan un domicilio fiscal en donde la municipalidad o la provincia sabe cuál es ese domicilio y lo va a demandar a ese domicilio fiscal, que guarda una relación con el domicilio del demandado. En este caso no sería el domicilio real del demandado, sino el domicilio fiscal que él ha constituido cuando ha grabado su actividad y se compromete y se somete a ese domicilio. Bueno, cuando se ejecuten sentencias dictadas fuera de la provincia, el del lugar donde debe cumplirse. Sí, está claro. Cuando se pida segunda copia o rectificación de errores de escritura pública, el del lugar donde se otorgaron la protocolización, es decir, en el lugar donde el escribano hizo la protocolización del instrumento. Cuando se solicite protocolización de testamento, el lugar donde debe iniciarse la sucesión. Ojo con esto. Cuando se ejerciten acciones derivadas de relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción en el lugar donde está fijado en el contrato. O tratándose de sede irregular o de hecho el del lugar de la sede social. No ofrece ninguna dificultad. Ahora bien, en todos estos casos también surge el domicilio de él o uno de los demandados. Y cuando se ejerciten acciones de jurisdicción voluntarias, ya vimos o hemos hablado sobre las acciones de jurisdicción voluntaria, que son aquellas en donde no hay un debate entre actor y demandado, no hay una cuestión conflictiva, sino que se trata de una acción que inicia un individuo para lograr que el tribunal solucione un problema que en los hechos lo viene realizando, pero que necesita un apoyo jurídico. En ese caso, es el tribunal el que va a resolver esta cuestión. Esos se llaman los actos de jurisdicción voluntaria, como una sumaria de información para cambiar un nombre o para cambiar un apellido, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el de la persona en cuyo interés se promueve. Bueno, el inciso 7 nos marca qué es la competencia por conexión. Es decir, una vez establecidas las reglas de la competencia, como la hemos analizado, estas reglas de competencia analizan cuál es el objeto de la pretensión. Bienes inmuebles, acciones personales extracontractuales, ejecuciones, acciones cartulares, etcétera, etcétera, como lo hemos analizado bien detenidamente. Pero existe lo que se llama la competencia por conexión, que es cuando se dan en los casos del inciso séptimo, que ahora pasamos a analizar. Nos dice el inciso séptimo, a falta de otras disposiciones, será tribunal competente el que lo sea en lo principal para conocer de sus incidentes, trámites auxiliares, preparatorios, cautelares, tercerías,
juicios accesorios y conexos, reconvenciones, ejecuciones y solicitudes de beneficio de litigar sin gastos. Bueno, normalmente cuando se interpone una demanda y ha quedado fijada la competencia del juez, se va a dar trámite a este proceso. Este proceso puede requerir una medida cautelar, un ejemplo, un embargo. El competente va a ser ese mismo juez. ¿Por qué? Por conexión con la causa principal. Si ha habido un incidente o se plantea alguna cuestión durante el proceso que se le denomina incidente, también es competente el juez en donde está entendiendo la causa principal. Por eso es que se llama competencia por conexión. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión que se plantea dentro de la causa está indudablemente conectado con la causa principal. Luego nos dice el inciso segundo, el que conoció en un juicio para entender en otro sobre el mismo objeto. ¿Cuál sería un ejemplo de un juicio que tiene un mismo objeto en otro juicio? El más típico y común de ellos es el juicio de desalojo. Este juicio de desalojo, o mejor dicho, una cuestión relacionada con desalojo puede generar múltiples acciones. Por un lado, la acción de desalojo. Por el otro, la acción de cobro de alquileres. O por el otro, la acción de daños y perjuicios derivados de la cosa locativa. Es decir, aquella acción que se inicia porque el que alquilaba le dejó el inmueble de manera muy deteriorada que hace falta una gran reparación. Se repara y se inicia la acción de daño y perjuicio para cobrarle al inquilino o el ex inquilino. Entonces, vemos, el que entendió en la acción de desalojo, debido a la conexión, va a entender en el cobro de alquileres y también, si se da, en la acción de daños y perjuicios derivados de la locación. ¿Quedó claro? El tercero, el que conoció en el primer juicio y los demás derivados de una misma relación locativa. Este artículo está señalando con absoluta claridad lo que le decía recién del inciso segundo. Puede darse un caso de una acción de escrituración y una acción de daños y perjuicios derivados de la falta de la escrituración. También es una cuestión que puede absorber la otra. En las medidas cautelares que pudieran peticionarse antes de promover la demanda, en caso de urgencia, cualquier juez de pago competente en materia civil y comercial. Si hubiera intervenido un juez de paz, la apelación sobre no tiene. En el caso del inciso anterior, la demanda debe entablarse ante el tribunal de primera instancia que intervino, si fuera competente, según el inciso sexto. Bueno, esto es cuando se inicia una medida cautelar, un embargo preventivo que se llama antes de iniciar la demanda. Si la demanda se inició ante el juez que era competente, obviamente que ese mismo juez va a entender después en la demanda en sí. Bien, vamos a ir ahora a analizar lo que se llaman las cuestiones de competencia. Es decir, que las cuestiones de competencia se suscitan cuando, con motivo de la oposición de un juez o del demandado,
a intervenir en la cuestión. Esto es porque se considera incompetente o porque se niega a recibir una causa a requerimiento de otro juez. Bueno, estas cuestiones se denominan declinatoria o inhibitoria. La cuestión de competencia declinatoria es cuando el demandado genera el conflicto de competencia solicitándole al juez que se aparte de la causa. Y la inhibitoria es cuando el juez que está interviniendo en la cuestión no se aparta de la misma aunque se lo haya requerido otro juez. La cuestión de competencia declinatoria se interpone en la oportunidad de contestar la demanda y lo hace el demandado al plantear la excepción de incompetencia. En los juicios ordinarios y también en los ejecutivos, el demandado, en la oportunidad de contestar la demanda, puede oponer lo que se llama la excepción de incompetencia. En ese caso se tramita por incidente. El incidente se tramita por el procedimiento abreviado y luego, al finalizar el incidente, el juez debe resolver si se declara o no incompetente. Si se declara competente, rechaza la excepción. Si se declara incompetente, remite la causa al juez que estima competente si la parte lo hubiera requerido. En los casos de la inhibitoria, la situación es de la siguiente manera. La parte demandada, en vez de ir a plantear la declinatoria, es decir, ir al juez y pedirle que se aparte, él va al juez que considera competente, le presenta el caso y le pide al juez que le diga al juez que está entendiendo que sea parte de la cuestión. Este juez, a donde se ha introducido esta cuestión, va a analizar si él se considera competente. Si él se considera competente, se va a declarar competente y le va a enviar al otro juez un oficio solicitándole que se abstenga de entender en la cuestión y que le remita la causa a él porque él es el competente. Si este juez, a donde le remitieron la cuestión y que está entendiendo en la causa, remite la cuestión, no hay objeción alguna. Analiza el caso y dice, sí, es cierto, soy incompetente, y remite la cuestión al juez que le está requiriendo la causa. Pero puede suceder que él analice la cuestión y diga, no, yo soy el competente. En ese caso, se va a mantener en su competencia y le va a rechazar el pedido al juez. En ese caso, debe volver a fundamentar las razones por las cuales se considera competente y va a remitir la causa al superior común. Es decir, a una cámara, si se trata de una misma circunscripción judicial, o directamente al Tribunal Superior si se trata de distintas circunscripciones. En ese caso, como la Cámara de cada circunscripción ya ha mantenido la competencia que se estableció desde el momento mismo que aceptó la demanda, el superior común de ambos, en este caso el Tribunal Superior, que es en definitiva el que va a dirimir la cuestión, señalando
quién va a ser en el futuro el juez competente. Bueno, todo esto está establecido en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, y cuando hace referencia a la contienda negativa es cuando ambos jueces dicen que no son competentes. Un juez dice, le ingresan la demanda y dice, no, yo no soy competente. El competente es el juez de Río Cuarto. Van al juez de Río Cuarto y el juez de Río Cuarto dice, no, yo no soy competente, es el juez de Córdoba. También esta contienda negativa la va a resolver el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto?, ustedes han apreciado toda esta cuestión relativa a la competencia. En este sentido, para terminar con este tema de la competencia, mis adscriptos le van a enviar a ustedes casos prácticos de competencia territorial para que ustedes, con el código en la mano, el mapa de las circunscripciones judiciales, puedan resolverlo teniendo en cuenta cada uno de los casos que le van a ir planteando para determinar quién es el juez competente por razón del territorio, conforme a las reglas de la competencia establecidas en el artículo 6 y todos sus incisos. A la brevedad ellos le van a enviar los distintos casos. Así vamos a hacer sucesivamente cuando avancemos en los distintos puntos del programa y que merezca hacer un análisis práctico de la cuestión en donde ya mis adscriptos tienen preparado y bosquejado distintos y múltiples casos prácticos para que ustedes, a la par de estudiarlos, entiendan, es decir, vayan de la teoría a la práctica para que de esta forma puedan adquirir un conocimiento pleno y poder aprender, grabárselo bien, entendiéndolo, estudiándolo, ¿para qué? Para que de esa manera todos y cada uno de ustedes vayamos avanzando en el conocimiento de cada uno de los institutos que vamos a ir estudiando. Avanzando ya hacia la bolilla 2, vamos acá a ingresar al concepto, noción, clasificación y sistemas del código de los distintos procedimientos. Bien, en primer lugar, es necesario destacar que un procedimiento constituye un conjunto de formalidades al que deben someterse las partes y el juez en la tramitación del proceso. Este procedimiento, que forma parte, cuando analizamos este concepto de proceso, el elemento objetivo, el que tiene vida, ese conjunto de actos concatenados entre sí. Esos actos concatenados entre sí están llenos de formalidades al cual las partes y el juez deben someterse para que el acto procesal no sea vicioso. Esto es muy importante porque aquí radica la esencia del desarrollo del proceso. Y entre estas formalidades es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a la naturaleza de la demanda, vamos a ver cuál es el procedimiento que le vamos a brindar, cuál es el camino que las partes deben seguir y deben someterse de acuerdo a la naturaleza de la acción. Por ello es que
la demanda debe ser claramente interpuesta para que el juez y las partes entiendan de qué se trata. Entendiendo de qué se trata la cuestión, es el procedimiento que se le va a aplicar. En el sentido técnico jurídico, podemos decir que el procedimiento es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales, cumplidos por órganos públicos predispuestos y particulares interesados, cuyo fin inmediato es el restablecimiento del orden jurídico alterado y su fin mediato la fijación de los hechos y la actuación del derecho. Cuando hablamos del concepto ya del proceso, analizamos esto y vamos viendo cómo siempre se va a ir repitiendo esto de serie gradual, progresiva y concatenada de actos. ¿A dónde se desarrollan estos actos? Ante los órganos públicos predispuestos, el tribunal, ¿no es cierto? Y por los particulares interesados que nada más ni nada menos que las partes en el proceso, fundamentalmente, actor, demandado y juez. Pero, ¿qué es lo que se busca en esto? En primer lugar, el restablecimiento del orden jurídico alterado. Si alguien ha alterado el orden jurídico, hay que recurrir al órgano jurisdiccional para que lo restablezca, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, es el fin mediato, la fijación de los hechos y la actuación del derecho. ¿A dónde empieza a aparecer la fijación de los hechos? En la demanda y en la contestación de la demanda. ¿Y cuándo surge la aplicación del derecho? Cuando el juez dicta la sentencia. Luego de analizar los hechos, analizar la prueba y dicta una sentencia que debe ser motivada. En esa sentencia motivada se va a desarrollar con amplitud y de manera medulosa todos y cada uno de los actos desarrollados en el proceso de la prueba rendida para luego de ese análisis de los hechos volcar esos hechos al derecho, lo que se llama el proceso de subsunción de la norma al hecho para dictar sentencia cuya parte resolutiva absolverá o condenará. Encontramos lo que se llama la clasificación de los procedimientos, por un lado, y por otro lado, el sistema establecido de los procedimientos en el Código Civil. La clasificación la establece de la siguiente manera. En primer lugar, por la naturaleza del órgano. Este puede ser judicial, que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional y constituye lo que se denomina el proceso por antonomasia. Es el más común de todo, el que se inicia la demanda ante el juez civil y comercial de la circunscripción que corresponda. El procedimiento arbitral, que es la otra naturaleza, es el que se desarrolla ante un juez denominado árbitro, que recibe el mandato por pedido de las partes o por la ley. Es el caso del arbitraje forzoso o también el arbitraje voluntario, que está contemplado en los artículos 603 y también en el 601 en adelante. Otra de la clasificación que tenemos es
por la naturaleza de la pretensión. Aquí tenemos los denominados procesos universales. Son aquellos que tienden a la distribución del patrimonio por causa de muerte o falencia. Estos son los denominados sucesorios, declaratoria de herederos y sucesorios, causa de muerte. O falencia, dice la norma, o el concepto. En estos casos son los que derivan de los concursos y quiebras. Por eso se llama procedimientos universales. El otro es los procedimientos singulares, partes individuales en situación de conflicto. Luego viene otra clasificación, por la existencia o no del conflicto. Aquí encontramos los contenciosos y los actos de jurisdicción voluntaria. Los contenciosos son aquellos que tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima el complejo u oposición de partes suscitados entre dos o más personas que revisten la calidad de precisamente de partes. Partes en conflicto, en definitiva. Los actos de jurisdicción voluntaria tienen por finalidad integrar, constituir o dar eficacia a ciertos actos o relaciones jurídicas privadas frente a la sociedad. No hay conflicto. Ya lo dije cuando hablaba de los sumarios. Cambio de nombre o aclaración de un apellido, etcétera, etcétera. Uno es bien contencioso, partes en conflicto. El otro, acto de jurisdicción voluntaria. En principio, no hay conflicto. Por el fin perseguido. Aquí se dividen en declarativos, ejecutivos y cautelares. Los declarativos son también denominados de conocimiento o cognición. Tiene por objeto una petición inicialmente incierta. Es aquella que se basa en afirmaciones de hecho con relevancia jurídica en la demanda. Hay que demostrar lo que se afirma. Por eso, ese tipo de reclamo va a llevar un procedimiento declarativo. El otro es el ejecutivo. El ejecutivo, aquí partimos de la preexistencia de un derecho cierto, como es el título base de la acción. Este tipo de procedimiento es sumario, de cognición limitada, defensas taxativas, plazos breves y perentorios. Y por último los cautelares, que son los que tienden a asegurar el resultado del pleito. Un embargo, cualquier medida para asegurar elementos probatorios también forma parte de lo que se llama los cautelares. Por último, por su estructura. Aquí tenemos los juicios declarativos generales y especiales, ordinarios, abreviados y verbal, y los juicios ejecutivos generales y especiales. Cuando se hace referencia a los sistemas del código, está haciendo referencia a los distintos tipos de juicios que encontramos en el Código de Procedimiento Civil. A ello lo encontramos en los artículos 408 en adelante. Los juicios en el procedimiento de Córdoba establece que
En primer lugar, los juicios pueden ser contenciosos y voluntarios. Los contenciosos pueden ser declarativos y ejecutivos. Tanto los declarativos como los ejecutivos pueden ser generales y especiales. Los declarativos generales son los juicios ordinario, abreviado y también verbal. Los declarativos especiales son los que la ley establece de manera expresa para determinadas relaciones de derecho. Dentro de los declarativos, ya vamos a ver más adelante, encontramos lo que se llama la acción declarativa de certeza. Los juicios ejecutivos, encontramos el juicio ejecutivo general y luego encontramos lo que se denominan los ejecutivos especiales, que comprende la ejecución de sentencia, la ejecución hipotecaria y la ejecución prendaria. Bien, todo esto lo encontramos establecido en los artículos 408 al 425. Cuando analicemos lo que se llama el sistema del código, está referido a las clases de juicio que establece el código y cuáles son cada uno de ellos en los artículos que les acabo de mencionar y que ustedes deben estudiarlo en cada uno de estos artículos. De esta manera tenemos por finalizado lo que se llama el procedimiento y el sistema del código y la clasificación del mismo. Deben tener siempre presente para que no se confundan. Una cosa es la clasificación de los procedimientos y otra cosa, aunque pueda tener una relación, es el sistema del código. Tienen que saber los dos.